que va a edificar es la palabra de Dios. Si hay algo que a las mujeres les va a traer paz, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mientras que yo hablaba, armaba la prédica, gracias, hermano. Ya vamos a cambiar el equipo. ¿Cuánto lo dice? Vamos a ver. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Dice así. Dice, Jehová Dios en su palabra nos mandas a los hijos que obedezcan a sus padres, que los honren. Este mandamiento no tiene edad específica. La Biblia no dice cosa como honra a tu padre y a tu madre hasta que cumplas 18 años. No dice honra a tu madre y a tu padre hasta que te cases. ¿No? Entonces cuando yo leía esta palabra, porque me toca muy de cerca lo que yo dije recién, es algo que viví yo con mi mamá, ¿no? Y hay algo que ya no se puede remediar, que no se pueden volver atrás, ¿no? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y una de esas cosas yo creo que pasó en mi vida en aquel tiempo, ¿no? El mirar por mí mismo, el mirar lo que yo hacía, el mirar las cosas que hacía, ¿no? Y seguir sin tomar cuenta esto, tan importante que es como la madre, ¿no? Porque para uno, por eso dije los 18 años y dije el casamiento, porque para uno la madre ya es vieja, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no dijimos, nosotros no, este es otro tiempo, el tiempo que ellos vivían era otra cosa, este es otro tiempo, yo quiero vivir mi vida, yo quiero con mi matrimonio, pero sin embargo hay una madre que pasó por ese lado, sin embargo hay una madre que pasó por todo eso, y no quiere que te lastimes, ¿no? Y por eso te aconseja, y dice honra a tu padre, y no dice la edad, no tiene límite de edad, ¿no? Al no tener este mandamiento, una medida específica, un tiempo específico, significa que no tenemos que honrar a nuestros padres y madres, tenemos que honrar todos los días. Y mientras lo hagamos así, el Señor nos da una promesa. En Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa. No es el primer mandamiento, es el primer mandamiento con promesa. ¿Entendido, no? ¿Está tomado? Bien. Dice, para que te vaya bien y sea larga, pero larga, dice, la vida sobre la tierra. Amén. ¿Cuánto no nos equivocamos y dijimos después? Y no se lo dijimos a la mamá. No le dijimos, mamá, tenías razón vos. Mamá, de lo que vos me dijiste, esto es consecuencia. Mamá, de lo que vos me advertiste, pero yo no te supe escuchar. Yo no te valoré. No, muchas veces tomamos decisiones. Yo, las decisiones que tomé fue sin consultar a mi madre y a mi padre. Y así me fue también, ¿no? Hoy, como decía recién, la vida todavía me sigue enseñando el Señor, porque hoy aprendí que yo tengo una mujer al lado, ¿sí? Y que por más que yo sea cabeza, ¿sí?, de esta iglesia, que el Señor me haya constituido y me haya dado este honor, no sé si se dice honor en el Evangelio, pero este honor de estar dirigiendo a sus hijos, ¿no? Y me enseña también que tengo una mujer que cuando dice cuidado, es porque algo, porque voy a citar algo que es de afuera y dice, cuando el río suena es porque piedra trae, ¿no? Entonces, aprender a escuchar a la mujer, a aprender a escuchar y no decir que sí, Dios me habla solamente a mí y qué tendrá ella para decirme. Si yo ya he tomado la determinación porque el Espíritu Santo me lo ha dado, ¿no? Pero hay cosas que yo tengo que consultar. Entonces no hay cosas, sino lo digo en todo, en lo ministerial, todo, porque también me he equivocado, también he tenido equivocación, ¿sí? Y entonces para ello, digo hoy qué importante es decirle y decirnos y llamar a la reflexión a cada uno de nosotros, que por más grande que seamos, este consejo de la madre es bueno. El consejo de la madre es escucharlo y ponerlo por obra. Y escuchar la persona aquella que nos ha puesto el Señor al lado, a la mujer que tenemos al lado, ¿no?
Muchas veces decimos, no, yo voy a tomar la determinación porque yo la he determinado. A mí nadie me gobierna, ¿no? Y no, sinceramente, esa dádiva que te ha dado el Señor, esa compañía que te ha dado el Señor, es para que lo escuchemos. Amén. Dice la palabra que los fariseos y escribas habían invalidado este mandamiento de Dios y lo habían cambiado por sus tradiciones. La Biblia nos enseña lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos. En Mateo 15, en Mateo 15, 4 y 6, voy a leerlo para ver si ya me voy a hacer problema. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera. Digo, el Señor Jesús vino, ¿no? Y digo, qué piedad que tiene, ¿no? Y dice, muera irreprensiblemente. ¿Cómo? Irreprensiblemente, perdón. Pero vosotros, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarla. Y ahí está donde yo les digo, cuando los fariseos cambiaron la palabra, dice todo lo que tenían, porque en aquella época no había jubilación, no había pensión para los padres. Entonces cada hijo se tenía que hacer cargo y ellos quisieron invalidar esto, porque el Señor es sabio, sabía que iba a llegar este tiempo, ¿no? Donde los hijos tenían que en su vejez mantener a sus padres. Y ellos dicen, no, lo damos como ofrenda a Dios. Ya en su vejez ya no lo daban. Amén. Entonces yo quería dejar bien claro eso, porque muchas veces, ¿no? Por ahí hay gente que dice, yo la llevo al mejor, ¿cómo es? Donde están los abuelitos, geriátrico, ¿no? Al mejor geriátrico, a lo mejor lado para que no estorben los viejitos, porque al nene no le gusta como ronca. Qué jodido, ¿no? Qué feo cuando empezamos a mirar esas cosas, ¿no? O porque la nona ya no piensa o el nono ya no piensa como antes, ya no reacciona, o porque no llega a tiempo al baño, o porque no hace esto, porque no, Señor, o porque se pierde, ¿no? Que el Señor nos libre, ¿no? En este tiempo. Yo digo traer una reflexión a nuestra vida, que es en este tiempo, traer la reflexión a nuestra vida y decir qué es lo que estoy haciendo como hijo, qué estoy haciendo como hijo para decir ese mandamiento que se cumpla. Porque si los fariseos bien lo habían invalidado, lo habían cambiado porque ellos hicieron una Biblia aparte, ellos hicieron palabras de Dios, las negaron los fariseos y pusieron cosas. Entonces ellos, los fariseos, cuando le dijeron, ¿por qué tus siervos trabajan en el día de reposo? Y él les contestó y les dijo esto. Y le dice, ¿por qué ustedes cambiaron la Biblia? ¿Por qué ustedes cambiaron palabra que era de Dios? No, que por eso decía yo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, que todavía estemos de pies, aún así habiéndolo hecho, de haber nosotros negado a nuestra madre, o porque ya está viejita, o porque a veces no puede llegar a tiempo al baño. No, qué jodido que es, ¿no? Para los nietos, y cuando convivimos juntos, cuando estamos todos, como la abuela ya dice cosas viejas, ya sé. Yo me acuerdo de mi mamá que hablaba y me decía, le decía yo, ya empezó a contar, y contaba las cosas que ella ya había pasado, las cosas que a ella le traían memoria, y las contaba como si recién no hubiesen pasado, como se hacía ayer que lo hubiesen pasado, y la teníamos que escuchar, ¿no? Pero nunca le quitamos el oído, nunca dijimos, ya está, otra vez vos con lo mismo. Digo, y que hoy se está perdiendo, ¿no? Se están perdiendo esos valores. Hoy como hijo, como nieto, estamos perdiendo esos valores de decir, de guardar a nuestra madre, de guardar aún así su ignorancia, porque muchas veces no tuvieron la enseñanza que tuvimos nosotros. Aún así nos avergonzamos porque nuestra madre no habla igual que nosotros o porque se equivoca. Yo me acuerdo que a mi mamá decía muchas cosas. ¿Por qué? Porque había llegado hasta primero o segundo grado, nada más en ese tiempo. Qué sufrimiento, ¿no? De no entender, a veces no saber leer,
a veces, ¿no? Y qué cosa, y uno como hijo, a veces decía, bueno, si no llegó que se aguante, si no que no, y no preocuparnos y decir, mamá, yo me siento hoy, ¿no? Por eso yo digo que me tengo muchas cosas que reprochar, ¿sí? Ya pasaron, ya no las puedo volver atrás, pero hoy como siervo de Dios, yo los tengo que reflexionar y enseñarlos para que aquellos, por eso yo decía ayer con Jeremías hablábamos, y yo le decía, sí, tengo mucho dolor, antes de ayer hablábamos, yo le decía, tengo mucho dolor, y me dice el siervo, vos ya sabés dónde está tu mamá, sí, gloria a Dios, ya sé, pero hay tantas cosas que removió la muerte de mi mamá, que yo creía, aún así, que estaban tapadas. Hermanos míos, empecémonos a poner a cuenta desde ahora, para que no nos pase eso, para que no nos pase a nosotros, que nuestros hijos tengamos que vivir consecuencias de que nuestros hijos nos hagan a nosotros. ¿No? Amén. 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 Los escribas y los fariseos que querían dejar de tener esa carga, ¿no? Decían, no, esto lo vamos a hacer como ofrenda al Dios, no sé qué Dios les servían a ellos, ¿no? Y yo digo, en la Biblia nos muestran, pero un montón, pero muchas cosas de hijos con la madre. Pero a mí el que más me sorprende es el de Jesucristo. Sin embargo, el ejemplo que más me impacta es el de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, ahí sí ayúdame un momento. Lucas 2. Lucas 2, 41 y 52. Cuando lo tenga me dice amén. Ajá, al 52. Del 41 al 52. Lucas 2, del 41 al 52. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahí está. Ay, gloria a Dios. Amén. Amén. Dice que nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años, ¿no? Dijo ahí. 12. Sí. Como sus padres terrenales, José y María, creyendo lo perdido, lo encontraron en el templo, dice así, ¿no? Unos días después, teniendo atendiendo los negocios de su padre Jehová, Padre Celestial. Qué obediencia, ¿no? En la transición de niño a adolescente, ya estaba honrando a su Padre Celestial, ya estaba honrando, ¿sí? Pero también los enseña que descendido con ellos, ya volvió a Nazaret y estaba sujeto a su padre y a su madre terrenales, siendo Dios. Jesucristo siendo Dios estaba sujeto a sus padres terrenales. ¿Sí? Lo estamos entendiendo, ¿no? Siendo Dios. Qué persona, ¿no? Qué persona la de Jesucristo. Siendo Dios estaba sujeto.
Ellos, su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón, así les dice, ¿no? En Lucas 51. Jesús, siendo Dios mismo hecho carne, la Biblia dice que estaba sujeto a sus padres terrenales, obediente en todo. Tenía en todo su obediencia. Ellos no levantaban la voz aún para decirle, porque no era necesario. Estaba sujeto a sus padres. Amén. Y dice que esto todo lo guardaba en su corazón, María, ¿no? Amén. 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 Dice que siendo Jesús, dice que honró a su padre y a su madre terrenal. Yo digo, ¿cuál es la honra hoy, en este tiempo? La honra es que le regales a tu madre hoy como madre, ¿no? Que le regales algo grande o lo que llegue o lo que alcances. Pero la honra de ella es que lo obedezcas. La honra de ella es que siga los mandamientos de Dios. La honra de ella, de nuestra madre, es tener un hijo que escuche, un hijo que obedezca. Señor, ¿cuántos principios se han terminado? ¿Cuántos principios hoy lo hemos puesto en tela de juicio y lo hemos sacado nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Como hijos de Dios, nosotros podemos entender que este tiempo es un tiempo del Día de la Madre porque el mundo lo puso un día, ¿sí? Puso festejar un día para llevarle el regalo. Que le regales lo más grande, tu madre va a estar contenta. Pero llega un momento, un tiempo en la vida donde la madre nos quiere ver, nos quiere tocar, nos quiere decir cosas, hacernos cariño. Y nosotros con nuestras tantas y muchas preocupaciones nos olvidamos de llegar a ella para que eso suceda. Este mundo, el que te dice que hoy es el Día de la Madre, para nosotros tiene que ser honrarla todos los días. Todos los días. Y no estoy hablando de regalo, de obediencia. Yo dije algo. Cuando mi mamá partió de esta tierra, ya había recibido, y cuando leí el poema, ya recibió a Jesucristo en su corazón. Pero cuando ella partió de esta tierra, oró mucho para que mi transformación fuera, para que Dios tocara mi vida. Y Dios inclinó en su gran misericordia su oído y me cambió y me transformó. Hoy, ella se fue, sentada allí, y dice que le decía, el pastor es mi hijo. ¡Qué gloria de Dios! ¿No? ¡Qué gloria de Dios! Decía, el pastor es mi hijo. Quizás no llegues a ser pastor, quizás no llegues a ser profeta, quizás tenga destinado otra cosa el Señor dentro de la iglesia, pero que lo hagas con excelencia para la iglesia y para nuestros padres. Vivirlo con excelencia, porque el Señor te da un mandamiento. Lo que no hemos entendido, que hay un mandamiento dado de Dios. Amén. Jesucristo, aun siendo Dios en carne, obedeció a sus padres. Dice que no hubo necesidad que sus padres levantaran la voz para castigarlo o para decirle cosas, porque lo entendía y obedecía. Sí, yo digo, este tiempo nosotros hemos transformado y cambiado muchas cosas, muchas leyes. Nosotros podemos ser escribas. Nosotros podemos estar en ese error. Nosotros podemos haber cambiado ese rumbo. Pero es tiempo, hoy que nos volvamos a ellos, a esos principios
Muchos principios se han perdido en este tiempo, no solamente hacia la madre, muchos principios familiares. ¿Cuántas familias rotas en este tiempo? ¿Cuántas familias destruidas en este tiempo? Y ella lo que anhelaba es que nosotros, 4 hermanos, estuviésemos juntos. Nos juntamos el otro día porque ella había dejado una platita, dice, cuando yo fallezca, esta platita es para mi hijo. Aún pensando que ella iba a partir, ya quería dejar un regalo para nosotros. Ya no era tanto por lo que había luchado toda su vida, había luchado económicamente. Cuando logró tener esa platita, dice, nos juntamos entre los 4 y mi hermana que ministraba su plata, dice, esto dejó la mami para nosotros. Aún así, le encargó a ella de que fuera equitativa para cada uno de nosotros. ¿Cuántas madres que tenemos que tienen que ser equitativas en este tiempo? Cuidado, madre. Cuidado también, porque nosotros estamos creando padres y madres, estamos criando. Y según seamos nosotros, así van a ser ellos mañana. Cuidado en no ser equitativos. Cuidado en amar más a uno que a otro. Cuidado con darle más a uno que a otro. Porque eso también lastima a toda una generación. Estamos criando una generación, mamá. La palabra dice que no exaltes, que no lleves a ira, dice, a tu hijo por lo que tú le digas o porque cómo lo digas. Cuidado, mamá, papá, tenemos que aprender de la palabra y también dirigirnos a nuestros hijos para que no sean hijos rebeldes. Nosotros, como padres, hemos sufrido y sufrimos todavía la desobediencia de un hijo, pero le hemos puesto límite. Y le hemos puesto límite y esos límites están marcados, pero lo hemos amado sobre todo. Lo hemos amado, lo hemos cuidado sobre todo. Y así hemos hecho con cada uno de nuestros hijos. Hemos amado, le hemos dado oportunidad a nuestros hijos. Por eso, padre, hoy hay tiempo también. Porque si bien es de nuestros hijos para nosotros, pero tenemos que ganarnos ese lugar también de respeto, de comunión, de mantenerlos unidos. Porque yo cuando muchas veces pensaba y digo, Señor, hay mamás que a veces hacen esa diferencia, que no tienen a todos sus hermanos unidos porque a uno le habla mal del otro y al otro le habla mal del otro. Entonces, mamá, papá, también tomemos ese conocimiento. También tomemos nosotros como padres, que hoy nos toca a nosotros ese lugar, como padre y madre, saber dirigir a nuestros hijos para que su futuro sea próspero, para que su futuro él sea un buen padre y una buena madre en su futuro. Empezar a pelear hoy para que ellos lleguen a ser una mamá y un papá con entendimiento. ¿Qué más? Hacerlo aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia hacerlo. Decirle, tenés que llegar a la iglesia. Tenés que llegar a la iglesia para que tu corazón entienda, para que tu mente entienda. Hay muchos pastores que lo han llevado desde chico y dice, yo me acuerdo de una palabra que soltaba siempre mi pastor y decía, porque esas palabras quedan grabadas en los niños. Y yo decirle a los padres, mamá, papá, también tenemos una responsabilidad. Si es de ellos hacia nosotros, estamos esperando hoy regalos, ellos también esperan mucho de nosotros. Mucho entendimiento, mucha paz y mucha, sobre todo, palabra de Dios. Porque yo he visto muchas vidas, y muchas vidas que dicen, mi papá levantan las manos y cantan aleluya en la iglesia, y cuando llegan a la casa se matan a palos. Cuidado, yo siempre dije, yo de acá voy a tratar de ser lo más frontal que pueda con la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no quiero en esta iglesia decirle ni abrazarlo y, como se dice en el mundo, sobarle el lomo a nadie, porque yo tengo que hablar las palabras de Dios. Amén. Y cuando yo ayer preparaba esta prédica, yo digo, sí, hay muchos que tenemos que agradecerle a nuestra madre, pero nosotros hoy estamos en ese lugar. Hoy estamos como padres. Ahora, ¿cómo soy yo padre en mi casa? ¿Cómo soy yo padre guiando a mis hijos? ¿Qué libertad tan le doy a mi hijo para que haga? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo lo trato?
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es cuando nos ponemos a pensar que a veces nos sacan de la casilla, ¿sí? Nos sacan. Y por ahí da ganas, oye, a mí hasta grande me dan ganas por ahí de, ¿sí? De decirles, si no entiendes, darle con los 5 ministerios. Darle con los 5 ministerios. Pero este es un tiempo donde muchos principios se perdieron. Muchos principios bíblicos y muchos principios del mundo se perdieron. Porque si bien no eran los principios de Dios, pero eran principios buenos. Y era uno de los principios, honrar padre y madre. Y si esto era del mundo, de la madre, del día de la madre, y bueno, se implementó también en las iglesias, dar, ¿sí? Pero sobre todo, no cambiar ese mandamiento como hicieron los escribas. Honremos a nuestro padre y nuestra madre. Pero también tenemos que honrar a nuestros hijos para que sea recíproco. Porque si no, no vas a recibir. Si das mal vas a recibir. Por ahí yo sé y yo digo, mis hijos no son tan cariñosos, pero tampoco tienen un padre cariñoso. Mis hijas no son tan dadivosos, pero tampoco, si yo me pongo a pensar, no he sido tan dadivoso. ¿Sí? Yo cuando recibí del Espíritu Santo que primero tenía que mirarme yo antes de juzgar a otras personas, eso es lo que aprendí. Aprendí aún así, como padre, a mirarme mis errores para ver por qué estaban haciendo ese mal. ¿Sí? Porque muchos padres se encierran y dicen, yo tengo la verdad, yo es lo que yo digo y así es. Pero preguntarle al Señor si están haciendo bien. Preguntarle al Señor si esa libertad que le estás dando le va a hacer bien para su futuro. Si el teléfono que le dejas, pero todo el día le está haciendo bien para su futuro. Si no lo sacas a correr, si no lo sacas a que juegue, a que se desconecte de ese internet, de este celular. No. Me decía el otro día, un padre, cuando fui a sacarme el registro de conducir, dice, no, yo se lo dejo. Y le digo, chico, ¿cómo lo manejan, no? Y me dice, sabes más que uno. Pero este está tranquilo así. ¿Cómo que está tranquilo así, no? ¿Cómo que está tranquilo así, no? ¿De qué educación le estamos dando? ¿Qué educación yo como padre le estoy dando? No, para que no moleste, toma. Ahí tenés. Ya te callas. ¿Cómo? ¿Y qué le enseño? ¿Qué le enseño cuando yo le dejo el celular solamente? O no, anda los jueguitos esos que vos tenés ahí en la televisión. Yo veo a mis nietos que le ponen unos dibujos y están metidos en esos dibujos. Los conocen, los cantan y todo. Pero díganle que cante un corito de la iglesia. Díganle que es lo que hizo la mamá ese idiota. Por eso hoy, mamá, papá, tenemos que volver a muchos principios. A muchos principios. Yo me quedé con las ganas de enseñarle a jugar al trompo a mi hijo. En serio. Pero yo lo ponía ahí, por lo menos lo intenté. Y le tiraba el trompo. Él lo tiraba, hacía cualquier cosa, no le prestó atención. Pero por lo menos lo intenté. De querer jugar al trompo, hacerlo jugar a las bolitas. Cosas que se perdieron. Cosas que los niños interactuaban y ellos jugaban y hacían cuando nosotros no teníamos camiones y no teníamos autitos, lo teníamos que hacer. Hoy el padre y la madre se están dentro de un negocio y empiezan a llorar los niños. ¿Cuántos salen? Ya quedaron, toma, callate. con la cubierta. Nosotros hacíamos juegos. Yo me hacía un rifle, mi hermana se acuerda. Yo me hacía un rifle con un palo de escoba y estaba toda una semana haciendo el agujero para pasar el gatillo para arriba. Pero pasaba el tiempo por lo menos. Y estaba con un alambre. Hoy por lo menos soy soldador. No sé qué tiene. pero lo digo. Pero lo importante es de que hoy volvamos a nuestros principios como papá. Enseñarles esos juegos, decirles, sacarlos un poco. Dejá este cosito acá. Dejá esto acá. Yo peleo con mi hija de 16 años y le digo, ya está, nena. Sentate a conversar con nosotros un ratito. Hablar con nosotros y está con nosotros. Eso sí tiene una habilidad para esos dedos, Señor. Yo si quisiera escribir con ellos, no sé como ellos, así no sé cómo lo haría. Pero hoy no es una alternativa el celular. Hoy el celular no es una alternativa. No es una alternativa para que se quede tranquilo. Sí. Está perdiendo mucha enseñanza. Y el día que lo queramos frenar,
Hermanos míos, yo muchas veces dije, cuidado la sobreprotección. Hermanos míos, yo sé de lo que estoy hablando. Cuidado sobre la protección. Pidámosle la guía a nosotros que estamos en una iglesia y entendemos la palabra de Dios. Pidámosle la guía del Señor, cómo tratar a nuestros hijos. Porque van a encontrar palabras. Hay muchas palabras para nosotros ministrar a nuestros hijos. Para que ese futuro de nuestros hijos no se vea truncado, no se vea cambiado a lo que vos querías. ¿Querías hijos? Los tenés. Y sanos. El Señor nos mantiene sanos. Ahora está en nosotros darle una educación, de volver a los principios bíblicos. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo atrás, yo me acuerdo cómo la Biblia estaba puesta en cada película que salía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando daban la familia Inga? ¿Se acuerdan? Hablo a la gente, hablo para este lado, porque de este lado hay muchas familias, la familia Inga, y hablaba mucho de la palabra de Dios. Tenían muchos fundamentos sobre la palabra. Hasta que se metió Satanás en esa red y la destruyó. Y sacó la Biblia de la televisión. Ya no se les permitía hablar de la Biblia en la televisión. En la escuela habían textos bíblicos que te daban. Hoy en las escuelas no está permitido los textos bíblicos como enseñanza. Señor, yo digo, hoy hay responsabilidad y responsabilidad como padres. Como padres que somos responsabilidad de hacerlos volver a esta palabra, a la palabra de Dios. Aquello que perdimos nosotros, que perdieron nuestros padres por no haber sabido leer. Por eso hablaba, no sabía leer ni entender. Pero mi mamá, cuando recibió a Jesucristo en su corazón, entendió quién era el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ella danzaba en el Espíritu Santo. Y después ya empezó a dejar de tener dependencia, de estar pidiéndole a una virgen, a una idolatría, y supo, aún así con su ignorancia, quién era el Espíritu Santo, quién era Jesucristo. Y ella decía, yo con mi Espíritu Santo y mi Dios yo duermo tranquila. Y tenía mucho miedo, como algunos tenemos mucho miedo a la muerte. Pero cuando ella falleció, para la gloria de Dios, parecía que estaba durmiendo. Porque fue arrebatada por Dios. Sí, el Espíritu Santo me mostraba cómo había sido arrebatada por nuestro Señor. Pero eso también tenemos que nosotros pensar para que nuestros hijos lleguen a tener. Con toda la inteligencia que tienen hoy, porque tienen mucha recepción, tienen mucha inteligencia. Aprovecharlo eso en la palabra de Dios. Saber cómo interactuar con ellos para inducirlo en la Biblia, para meterlos en la Biblia. Ah, no, pero si yo lo hago ir a la iglesia, lo toman como tonto en la escuela. Qué pensamiento, ¿no? Lo que va a sufrir en la escuela, Señor, ¿no? Señor, que el Señor en este día nos guarde. Yo dije, hay una prédica para madre, pero también una reflexión para nosotros. Una reflexión que en este tiempo hace mucha falta, como padre. ¿Sí? Hijo, yo le digo, hay cosas que todavía mi hijo más grande no logra hacer. Yo sé que lo va a hacer en el nombre de Jesús. El profeta me dice, antes que termine este año, él va a cambiar. Yo lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Pero una cosa le enseñé, no dejes de trabajar. Y le quité muchas cosas para que él empezara a trabajar. No le gustó llegar a la escuela, pero le quité muchas cosas para que él vaya a trabajar y sea responsable. Él, antes que toque el celular, ya está despierto para ir a trabajar. Y en la semana nos falta un día, porque él necesita tener su platita en la mano. No quiere depender de nadie. Muchas veces nosotros como padres, por decir, no, que se quede a dormir, pobrecito, ¿cómo va a ir a hacer mezcla? ¿Cómo va a ir a estar agarrando un pico, un martillo, si no estudió, pobrecito? Lo aguanto yo, no, padre. Hay que retenerle cosas. No hay que darle todo. No hay que darle todo lo que nos pidan. No se la hagamos tan fácil. Yo me acuerdo en mi tiempo, si yo no trabajaba, yo no me compraba ropa. Si yo no me trabajaba, andaba con una mano atrás y otra adelante, si yo no trabajaba. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿vos querés ir a la escuela? No, yo quiero trabajar porque había conocido la plata. Bueno, anda a trabajar entonces. Si yo no trabajaba, yo no me podía vestir de los jóvenes como se vestían.
Hoy, ay, pobrecito, cómo anda con una zapatilla diferente que los otros. Yo le tengo que comprar las mismas. ¿Ustedes están entendiendo lo que digo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser diferente? Lo van a excluir. El celular ya es viejito, se lo voy a cambiar, lo van a excluir si no se lo cambia. Señor, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ministre, ¿no? Yo no estoy exhortando a nadie porque también lo vivo como padre. ¿Sí? Háganlo. Reténganle cosas. No le hacen bien entregándole todo lo que quieren y todo lo que piden. Porque no nos hicieron bien a nosotros y nos entregaban y nos daban todo lo que querían. Enséñenle a luchar por las cosas. A que tienen que luchar por las cosas, que tienen que ser responsables. Porque por ahí va a empezar el amor también. Por ahí va a empezar el respeto a como padre. Porque cuando yo he estado en muchas casas que ya no le dicen padre. Yo, mi hijo, en mi casa, a mí me dice papá. No me dice viejo, ni David, ni me insulta, ni me falta el respeto. ¿Sí? Es bien educadito. Yo le decía al profeta, el profeta lo vio ayer. Dice, permiso, ¿puedo pasar? Disculpame. Le enseñé todos esos principios hasta ahora. Y yo le dije, bajo de este techo, vos mientras que estés bajo de este techo, vos tenés prohibido hacer esto y aquello. Vos lo tenés prohibido. Y si no te gusta, ahí tenés que ir la calle. Ahí tenés que correr. ¿Sí? Porque ya es mayor de edad. ¿Eh? En mi casa mando yo. Y mi esposa. Amén. Amén. Y los principios bíblicos. Porque si no lo pongo por ejercicio yo, ¿quién lo va a poner? Mi hijo no me va a venir a decir, che papi, pero vos te equivocaste. Sí, para cuando ellos lo tienen que usar, ellos lo saben. Ahí está el pastorcito, ahí está la... ¿O no? ¿O no lo sacan en cara? Ahí está el que va a la iglesia. Cuando agarramos un cinturón, mirá, el que no tiene que pegar, el que no tiene que llevar, y lo conocen. Pero ¿por qué no lo ponen por obra? Amén. Entonces, nosotros como padres decidimos de sacar cosas y no obligarlos a venir a la iglesia, pero sí empezarle a quitar cosas, pero no cambiarla porque para que vayas a la iglesia, no, equivocado, a quitarles cosas, a quitarles permiso, a quitarles situaciones que a ellos les gustaba vivir dentro de la casa. No, como padre hay que ponerle límites, porque hoy uno de los principios que yo hablo es de los límites. Como padre yo no le he puesto demasiados límites, ¿sí? Pero bien, con la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando la ponemos por obra, ¿qué tiene? Tiene poder. ¿Y sobre quién va a tener poder? Sobre nuestros hijos, ¿sí? Porque nosotros atamos y reprendemos al enemigo, ¿sí? Y decimos que tenemos poder en nuestra boca. Usémoslo también con nuestros hijos. Usémoslo poniéndole límites. Usémoslo enseñándole la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios tiene poder, en ellos se va a cumplir entonces. Pero el primero que la tiene que poner por obra somos nosotros como padres. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de mi casa. Amén. Amén. El Señor les bendiga en este día. Amén.